interinstitucional y si esa CIB es de lo que nosotros determinamos como algo simple o complejo. Entonces, este es el día a día de lo que vemos nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología. Viene Diego y nos comenta un caso, un paciente de 57 años que tiene un infarto, que está en choque, que tiene una CIB postinfarto amplia, que entonces se activa todo el mecanismo que en todos los escenarios sucede, ¿no? sobre la mejor toma de decisiones. Y este creo que es nada más un breve ejemplo de lo que nos enfrentamos, ¿no? En el sentido de que el cirujano tiende a siempre preponderar su tratamiento por sobre los otros, el intervencionista hace lo propio, ¿no? Y ahí estamos nosotros creyendo que por colocar un dispositivo vamos a ser menos invasivos y vamos a tener un menor tiempo de recuperación, o el cardiólogo que no nos cree ninguno de los otros dos y que de todas maneras sabe que a ese paciente le va a ir mal. Entonces, como lo mencionaba el doctor Baranda, este es un registro muy conocido por todos ustedes. En la era pretrombolítica, la CIB asociada al infarto agudo del miocardio se presentaba en un 1 a 2%. Y en esta serie de gusto, ya después de la terapia trombolítica, su reducción al 0.2%, ¿no? Evidentemente, pacientes que, como mencionamos, están delicados, bastante graves. En este registro, un alto porcentaje de ellos en choque cardiogénico. Y que si se fijan, la mortalidad a 30 días de estos pacientes puede alcanzar más de las 2/3 partes de la corte, es decir, más del 75%, puede ser que el 75% de los pacientes si se revisa la mortalidad a 30 días. Y si uno revisa otro tipo de literatura, un poquito más reciente, es un muy detallado revisión en la revista europea, en donde nuevamente les puede mostrar ahí en la gráfica cómo la CIB postinfarto se presenta en un 0.25 de los casos de pacientes con infarto agudo del miocardio, otros con un 20%, otros con otro 25%, otros con un 17%, es decir, ha disminuido notablemente después de la era trombolítica, pero lo que se sigue manteniendo es una mortalidad elevada en este sentido en pacientes que, no sé muy bien el señalador, pero como pueden observar ahí en las líneas subrayadas, que sin tratamiento la mortalidad es bastante elevada, hasta un 90%, y con tratamiento dependerá mucho del momento en el que lo abordamos y que será lo que explicaré en las diapositivas más adelante. Esta es nuestra casuística. Aquí agradezco mucho a Héctor González Pacheco, que es un extraordinario médico de la unidad coronaria y que se ha motivado mucho a investigar esto junto con nosotros de la CIB postinfarto. Esta es la prevalencia de la CIB asociada al infarto agudo del miocardio en nuestra institución de un periodo de 2007 a 2018, que fue cuando hicimos la última revisión. Ahorita esa corte de pacientes ha subido de 48 a 55. Como se pueden dar cuenta, nuestra corte es un poquito más alta, alcanza tiene un 0.9% de los pacientes que acuden a esta institución con un infarto tienen una CIB postinfarto como complicación. Eso creo que refleja un poco que somos en uno de los pocos centros de referencia que pueden manejar este tipo de pacientes tan graves y con semejante grado de complejidad, no porque los otros no puedan, sino porque muchas veces también, como ya se ha mencionado, pues se requerirán mucho más recursos en el manejo de estos pacientes más adelante. Para darles una idea de lo que hicimos en 2018 en cuanto al número de casos, nosotros nos dedicamos a la intervención en cardiopatía congénita estructural, hicimos 158 casos y solo hicimos 2 pacientes con CIB postinfarto que refleja un 0.26%. Entonces, nuevamente, no es algo que llega a nuestra puerta todos los días, pero que cuando lo hace tenemos que estar sumamente listos y preparados para ofrecer el tratamiento en caso necesario. Es más o menos como luce una CIB postinfarto, ¿no? Si uno trata de hacer un análisis patológico de un paciente que tiene esta complicación, es un defecto en el que dista mucho de ser el defecto que nosotros vemos en los niños con una CIB convencional. Aquí son pacientes que tienen un desgarro completo del septum interventricular que se puede extender, que hace hemorragia, un hematoma importante, un desgarro de toda la pared que va generando un aneurisma importante. Y entonces ese comentario es valioso porque no se debe de considerar nada más un orificio de un diámetro de 5 milímetros o 10 milímetros o 15 milímetros y nada más, sino como todo un conjunto de cosas que han sucedido a consecuencia de una pared que está completamente infartada y que se ha desgarrado como consecuencia de ello.
Entonces, dependiendo del infarto que se presenta, dependiendo del área afectada, ya sea de la coronaria izquierda o de la coronaria derecha, uno puede tener presentaciones más habituales. A las apicales, en septum habitualmente obedecen a defectos o más bien infartos donde la responsable es la coronaria izquierda, y su presentación basal o inferior en el septum medio es más responsabilidad de la coronaria derecha. Lo que es un hecho es que el tamaño suele ser muy heterogéneo, que los bordes, repito, son muy irregulares, son delgados, no definidos, y que el tamaño también variará durante el ciclo cardíaco. Entonces, en esa serie que les había mostrado hace un par de diapositivas, nuestra localización del infarto, dependiendo de la localización del infarto, anterior en un 60%, inferior en un 40%, y dependiendo de la localización del defecto septal, habitualmente apicales, donde la coronaria izquierda es la responsable, y también con un alto porcentaje en presentación póstero-basal, cuando la responsable es la coronaria derecha, como les había mencionado. Entonces, más o menos, uno puede tratar de ir siguiendo algunos algoritmos establecidos para el paciente, para el manejo del paciente con infarto de miocardio que ha tenido como complicación una comunicación interventricular. Es una gráfica que muestra eso, en donde creo que todo dependerá mucho de la estabilidad hemodinámica de ese paciente, ¿no? Que si el paciente está clínicamente inestable, creo que la decisión se convierte en es dicotómica, o hay que operarlo o hay que intervenirlo percutáneamente. Si se pretende hacer alguno de los dos métodos, se puede apoyar al paciente con manejo inotrópico o balón de contrapulsación, como ya se mencionó, de manera agresiva, pero definitivamente hacerlo. Y les mostraré por qué un poquito más adelante. Si el paciente está estable y tiene una comunicación interventricular de tamaño moderado o pequeño, no importa, pero si se puede ir aplazando el tratamiento, siempre será mejor. Entonces ese sería, creo que uno de los 3 mensajes que me gustaría que se quedaran es: si se puede retrasar en la medida de lo posible el tratamiento de la CIB postinfarto, mejor, ya sea que la decisión vaya a ser quirúrgica o percutánea, pero no importa. Lo importante es que pase tiempo y veremos que esa cifra mágica, si es que existe tal cosa, pero esa cifra que estaríamos buscando es alrededor de las 3 semanas o 21 días. En ese sentido, creo que esa gráfica muestra todo lo que se ha publicado al respecto y es una diapositiva bastante abrumadora, pero para que quede nada más un punto claro fíjense cómo en el final de esa flecha, si uno sigue a los pacientes, a los 35 pacientes en ese registro Gusto, a los que no se les hizo nada, es decir, solo manejo conservador, el 94% de esos pacientes falleció. Y eso se complementará un poco más adelante con lo que les muestro aquí en nuestra propia corte. Entonces, de estos pacientes, de estos 48 pacientes que les mostré que tuvieron como complicación una CIB, 14 fueron sometidos a tratamiento percutáneo, en donde 6 de esos 14 pacientes fallecieron. 17 pacientes fueron sometidos a cirugía y 11 de esos 17 pacientes fallecieron. Y 13 de los 17 pacientes en los que no se hizo tratamiento de intervención, ya sea quirúrgico o intervencionista o percutáneo, el 76% de estos pacientes fallecieron. Entonces, el mensaje nuevamente no es que haya mucha diferencia entre la estrategia quirúrgica y la intervencionista. Lo que es un hecho es que es más factible que el paciente vaya a tener el desenlace, no sea llámese muerte, si se decide nada más vigilar conservadoramente o tratar de dar el mayor soporte médico, pero sí es intentar cerrar ese defecto interventricular, ¿no? Entonces, en esa curva de Kaplan creo que queda de manifiesto esto que acabo de mencionar, en donde los pacientes con manejo médico conservador fallecen rápidamente a consecuencia de la repercusión hemodinámica que generan estos pacientes. Entonces, ese segundo mensaje que quizás pudiera permitirles llevarse a casa sería que idealmente estos pacientes no se quedaran solo con manejo conservador, sino que se decidiera hacer una de las dos estrategias agresivas del tratamiento, llámese cirugía o intervención, porque nuevamente este estudio, que es creo que un estudio bastante didáctico en el sentido que muestra que el tratamiento quirúrgico o percutáneo es superior al manejo conservador si solo se pretende llevar a sus pacientes a vigilancia, ¿no? Entonces, lo que es un hecho es lo que les acababa de mencionar también, es que si estos pacientes están relativamente estables
y el tratamiento se puede prolongar un poco, es decir, llevar al cierre de esa comunicación interventricular un poquito más adelante en el tiempo, será mucho mejor para ese paciente, y el riesgo de mortalidad sí disminuye considerablemente, ¿sí? Y nuevamente, y no es porque yo esté sesgado al lado de la intervención, yo siendo intervencionista eso parecería ser el caso, pero no, la verdad es que no importa si es tratamiento quirúrgico o tratamiento intervencionista, siempre y cuando si se decide actuar, el que se trate de intervenir a estos pacientes tendrá mejor resultado que el que solo vigilarlos conservadoramente, ¿sí? Entonces, a este algoritmo que hemos revisado recientemente en una revista, tratando de mostrar cómo irían ellos catalogando a sus pacientes para decidir la decisión, ya sea quirúrgica o transcatéter. Nosotros hemos complementado algunas partes que es en lo que les mencionaba. Hemos estado trabajando activamente, tanto la gente de la unidad coronaria como la gente de cuidados intensivos cardiovasculares, los quirúrgicos, como la gente de cirugía y la gente de hemodinamia. Hemos trabajado conjuntamente para tratar de definir cómo va a ser el manejo de estos pacientes cuando entren por la puerta del Instituto Nacional de Cardiología. Entonces, creo que en términos generales en lo que nos hemos concentrado es también tratar de tener métodos de imagen mucho más sofisticados que nada más el ecocardiograma, que es muy valioso y que ciertamente ayuda, pero hemos hecho por lo menos rutinario en todos nuestros pacientes de los últimos meses, de los últimos años, una tomografía computada que nos permita evaluar mejor la extensión del defecto interventricular, que nos permite analizar también la posibilidad de que haya o no bordes firmes para poder anclar un dispositivo, evidentemente tomando en cuenta la estabilidad del paciente, que exista alguna otra contraindicación quirúrgica o que la localización del defecto sea amena para nosotros en el área de cateterismo. Entonces, un paciente que se irá a sala de hemodinamia, y por lo contrario, si es un paciente que tiene un defecto muy amplio, que evidentemente no tiene bordes razonables para poder entrar un dispositivo, que se encuentra en una posición posterobasal, será un paciente al que hemos considerado que será más de índole quirúrgica. Y nada más para mostrarles un poquito la historia de cómo fue que se empezó a cerrar la CIB, incluso en cualquier paciente, es decir, los primeros modelos para utilizar dispositivos para cerrar defectos interventriculares los hizo el Dr. Locke, un cardiólogo pediatra intervencionista que usaba estos parches, y que su primera experiencia lo hizo en pacientes con CIB posinfarto por ahí de 1988, y de ahí las cosas han cambiado considerablemente en el